Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tomando las precauciones necesarias, que se están quedando en su casa para evitar la propagación del coronavirus. En este segundo video vamos a hablar de muchos temas, pero en lo particular vamos a hablar de los recursos naturales. Específicamente, como en el video anterior hablamos de las zonas naturales de nuestro país y las dividimos en 5 zonas, hoy vamos a hablar de los recursos naturales y cómo estos se organizan en nuestro territorio. Básicamente, niños, en esta sesión podemos caracterizar los recursos naturales en agrícolas, pesqueros, mineros, ganaderos, forestales y energéticos. Vamos a comenzar entonces. Como una primera aproximación, tenemos que definir qué se entiende por un recurso natural. En primer lugar, tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos diversas necesidades. Estas necesidades, por lo general, son múltiples e ilimitadas. No tienen un fin. Los recursos naturales, propiamente tal, son un ejemplo claro de cómo los seres humanos necesitamos de estos en parte para poder sobrevivir. Un ejemplo claro sería de recurso natural el hecho de beber agua. Algo tan simple como beber agua, ya estamos definiendo que es un recurso natural del cual el ser humano lo satisface para la necesidad básica biológica de vivir. Por lo tanto, partiremos la explicación de los recursos naturales dividiéndolos en dos partes. En un primer elemento vamos a dividir los recursos naturales según su capacidad de renovación. Y por otro foco vamos a dividir los recursos naturales según el uso que les da el ser humano. Tenemos en una primera aproximación los recursos renovables. Como su nombre lo indica, son todos aquellos recursos naturales que tienen esa facultad para poder regenerarse en el tiempo. Acá la diferencia entre los diversos recursos renovables es el tiempo, la velocidad con que estos logran regenerarse. Podemos decir que para que nosotros los seres humanos le demos un tiempo, no tenemos que sobreexplotar estos recursos, porque ¿cuál sería el riesgo de que estos se pierdan en el tiempo? Es que nosotros los sobreexplotemos y se pueden agotar. Por ejemplo, ¿qué sería un recurso natural con una característica de renovarse en el tiempo? Por ejemplo, el uso del suelo. Si nosotros nos vamos al campo, podemos ver que en la zona central principalmente existen las plantaciones de choclos. Lo vemos constantemente en el tiempo. Si el agricultor constantemente satura el suelo y no le da descanso en un cierto tiempo, prácticamente los nutrientes que el suelo posee logran perderse
si sobreexplota el suelo plantando constantemente el maíz y no le da un cierto tiempo para descansar. El recurso hídrico por antonomasia, el agua. El agua, si bien se presenta, es renovable en el tiempo, estos tienen la capacidad de que si nosotros sobreexplotamos este recurso, se puede perder. Los peces, los bosques, son recursos renovables. Por otro lado, tenemos los recursos no renovables. Los recursos no renovables no tienen la capacidad de regenerarse en el tiempo y estos tienden a agotarse. ¿Qué ejemplo podemos ver aquí? Se observa un trabajo de carácter minero. Todos los minerales son un buen ejemplo de recurso no renovable. Porque, a ver, si bien estos se renuevan, pero en el tiempo corto que vive el ser humano no alcanzan a hacerlo, porque estos necesitan millones de años para poder volver a regenerarse. ¿Qué ejemplo claro podemos tener en la minería? El cobre, el hierro. Si nosotros hacemos un abuso constante en el tiempo, estos recursos no van a renovarse jamás, porque claramente el tiempo que necesitan para hacerlo sobrepasa de sobremanera a lo que el ser humano puede vivir. La otra característica que vamos a usar para clasificar los recursos naturales es según el uso que el ser humano le da. Ya lo dije anteriormente, el uso agrícola que el ser humano puede darle a los recursos naturales, el uso de la pesca, la minería, la ganadería, que básicamente es la crianza de animales, ya sea aves o bovinos, ovinos, etc. También tenemos el uso de los recursos forestales, que es básicamente su nombre lo indica, la forestación de árboles, ya sea de extracción desde el extranjero o propiamente tal de árboles nativos. Y también el uso que se le puede dar a los recursos naturales según si estos son energéticos o no. ¿Cómo se caracterizan los recursos naturales en nuestro país? Básicamente nosotros, nuestro país, producto del clima, producto del relieve, producto de la biodiversidad, pero principalmente por su larga extensión de terreno que abarca diversas latitudes, esto genera que nosotros tengamos diversos tipos de recursos naturales que en su envergadura, así como mirando desde la parte económica, a nosotros nos trae grandes dividendos en nuestra economía, en nuestro desarrollo propiamente tal, porque nosotros como país monoexportamos nuestros recursos naturales. ¿Qué quiere decir que se monoexporta los recursos naturales? Básicamente nosotros exportamos al extranjero el recurso natural en bruto. También hay elaboración de ellos, pero es lo mínimo. En su mayoría, nuestros recursos naturales los exportamos al extranjero, a los países que nosotros tenemos la diversidad de tratados comerciales. Vamos a irnos parte por parte en esta clasificación para decir en primera instancia que tenemos los recursos mineros. Básicamente Chile posee una diversidad de tipos de minerales. El principal motor que activa nuestra economía es la producción y explotación del cobre. Dentro de la actividad minera no es la única,
pero principalmente abarca una gran extensión. Si ustedes logran apreciar este gráfico, el valor de las exportaciones de Chile en el año 2017, expresada en miles de millones de dólares. Si ustedes ven aquí en este colorcito, habla de las exportaciones que no son parte de la minería. Tenemos 28.173 miles de millones de dólares de las exportaciones que no corresponden a la minería, pero la de carácter minera, entre ellas tomando el cobre, tomando el litio y en fin una infinidad de recursos recurso natural del carácter minero, hay 38.648 miles de millones de dólares en lo que genera la exportación de la gran minería. Si ustedes ven este gráfico también, tenemos los yacimientos, unos nombres: la Minera Escondida, Collahuasi. Acá en la región de O'Higgins tenemos el Teniente propiamente tal, Chuquicamata en la región de Antofagasta, Rodomiro Tomic en Antofagasta. Bueno, aquí pueden apreciar ubicadas por región, pero miren la cantidad de toneladas expresada, de miles de toneladas expresadas en cada uno de estos yacimientos mineros. El Chile en total produce 5.504 millones de toneladas. Una tonelada, chiquillo, equivale a 1.000 kilogramos. Es decir, los recursos mineros son muy, pero muy importantes para nuestro país. El otro recurso que nosotros disponemos en Chile son los recursos pesqueros. Estos son de mucha importancia para el país y se da en dos focos: la pesca extractiva y la acuicultura, que es el cultivo de especies acuáticas. Dentro de la pesca extractiva podemos tener dos tipos: la pesca artesanal y la pesca industrial. Si ustedes, niños, ven en las noticias, hay una gran disputa en cuanto a lo que es la pesca extractiva, porque la pesca artesanal son básicamente las caletas que existen en el país. Son pequeños hombres que con mucho esfuerzo extraen los recursos marítimos y básicamente con poca tecnología ellos logran producir mucho para el país, a diferencia de la pesca industrial que produce una pesca de tipo extractiva, pero no dimensiona, no es amigable con lo que es el medio ambiente, ya que se hace una sobreexplotación del recurso. Los grandes industriales procesan en estos navieros todo lo que es este tipo de recursos. Ven, como pueden apreciar en la lectura, el primero, el que es la pesca artesanal, se realizan en pequeñas embarcaciones muy cercanas a la costa, destinadamente al consumo de productos frescos. Cuando ustedes van a la playa, niños, se van a encontrar con las caletas en Viña del Mar, en Pichilemu, en fin, en Constitución, en diferentes balnearios, y básicamente el producto que extraen estos hombres es para el consumo diario. En cambio, la segunda, ya estamos hablando de grandes embarcaciones, se adentran en el mar y ya estamos hablando del carácter industrial. Miren, quiero que vean este gráfico. Aquí se aprecian diversos tipos de peces: la anchoveta, la sardina común, el salmón, moluscos también, los choritos, el jurel, tipos de alga,
la jibia como molusco, miren la cantidad de toneladas que se producen. Miren, 1.191.376 toneladas de anchoveta. De salmón, miren, 420.000 toneladas aproximadamente. El jurel, 247.295 toneladas. En total, bueno, no existe un total, pero básicamente este gráfico fue elaborado por Cernapesca en el año 2011. Si nosotros nos damos cuenta, lo más probable es que producto de la extracción, la sobreexplotación, estos recursos con el tiempo se vayan agotando. Por eso tenemos que tener una mentalidad de ser amigables con el medio ambiente. No podemos depredar el recurso pensando en producir y no mirar las consecuencias a futuro. El otro tipo de recursos naturales presentes en nuestro país, tenemos lo que son los recursos forestales. Principalmente tenemos bajo dos vertientes que nos permiten distinguir cómo es la presencia de este recurso. En primer lugar, tenemos que decir que en nuestro país existe lo que es el bosque nativo y también existe lo que son las plantaciones forestales. Tenemos que hacer una distinción clara entre el uno y el otro. El bosque nativo, como su nombre lo indica, son especies de carácter endémicas, propias de nuestro país, que les ha llevado mucho tiempo, cientos de años, en crecer y formarse. Principalmente tenemos la lenga, el roble, el raulí, las araucarias, forman parte de lo que es el bosque nativo. En cambio, las plantaciones forestales no son especies endémicas, propias de la zona o propios del país o del ecosistema, sino que las plantaciones forestales son traídas desde afuera para poder tener una producción mayor. Las plantaciones forestales básicamente toman muy poco tiempo si lo comparamos con lo que es el bosque nativo en desarrollarse y crecer. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el eucalipto, el pino, son plantaciones. ¿Qué podemos decir al respecto en cuanto a esto? Que el recurso o la actividad económica propiamente tal se denomina silvicultura. La silvicultura es la extracción de este recurso natural. Puede ser por el área del bosque nativo, la tala del bosque nativo, o también la tala de las plantaciones de árboles. Si nosotros tuviésemos que dar un juicio crítico referente a esto, es que hoy en día en nuestro país se está extrayendo de forma indiscriminada el bosque nativo propio de nuestro país. Especies endémicas como las araucarias, el roble, se están extinguiendo en nuestro país. En primer lugar, se demoran muchos años para poder tener el tamaño que hoy día podemos ver en, por la selva valdiviana, al sur de Chile, y hoy podemos ver que se están talando de forma indiscriminada. ¿En qué está repercutiendo? Nosotros podemos ver que en la selva valdiviana la presencia de estos árboles inmensos, de este bosque nativo propiamente tal de nuestro país, es el motor principal para que se produzcan ecosistemas muy ricos en vegetación y también en fauna. Es el hogar de nuestras especies nativas de nuestro país. ¿Qué es lo que está generando la tala indiscriminada? O el reemplazo por plantaciones. En primer lugar, decirles que el pino es muy erosivo para el suelo. La resina que bota el pino
es muy dañina para el uso del suelo. Con poco tiempo de uso va matando el suelo, la riqueza del suelo. En cambio, no sé, un bosque nativo, si bien necesita, no sé, dependiendo de la cantidad de agua que necesite, no daña tanto como daña una plantación. Los eucaliptos que ustedes pueden apreciar no son propiamente especies endémicas propias de nuestro país, sino más bien son especies que fueron traídas para plantarlas. Los españoles trajeron el eucalipto, y si ustedes ven, el eucalipto necesita una gran cantidad de agua para su sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que se está generando esto? Que si usted planta un eucaliptus, básicamente en poco tiempo va a agotar la reserva hídrica de la zona donde usted plantó. Los incendios forestales hoy en nuestro país son devastadores. Más del 99%, de acuerdo a lo que dice CONAF, de los incendios producidos en verano son producto de la poca conciencia que tiene el ser humano. Los incendios forestales que se producen en el verano por las altas temperaturas están matando nuestro ecosistema y propiamente nuestros bosques. El otro tipo de recurso presente en nuestro país tenemos que caracterizar lo que son los recursos energéticos. Los recursos energéticos, en primer lugar, se dividen en dos: los recursos energéticos convencionales. Convencional quiere decir que es muy usado en el tiempo, es muy conocido por las personas, es de uso cotidiano. En cambio, los no convencionales no es tan conocido su uso, o con el tiempo, no sé, por el desconocimiento, no se ha implementado. Nosotros como chilenos que nos asentamos en esta larga franja de territorio, tenemos una infinidad variopinta del uso de los recursos energéticos. Si nosotros nos acercamos a las termas o los volcanes, vamos a encontrar energía no convencional, el uso de la energía no convencional, que nos podrían ayudar, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el uso de la energía. Nosotros dependemos prácticamente de norte a sur de las hidroeléctricas. Hoy se están instalando termoeléctricas también, pero nosotros vemos el daño nocivo que genera a nuestro medio ambiente el uso de estas energías. Nosotros indiscriminadamente no racionalizamos el recurso de la electricidad, o por ejemplo el gas natural, que es otra energía convencional. En cambio, si nosotros nos damos cuenta, la energía geotérmica nos podría ayudar bastante. La energía geotérmica se obtiene de las fuerzas endógenas de la Tierra. Si nosotros podemos ver la potencia con que genera la energía geotérmica, nos ayudarían bastante. Otro factor o otro recurso no convencional que nosotros podríamos usar es la energía eólica, la energía obtenida por el viento. Esta energía, recordar algo muy importante en nuestro país, de norte a sur, tenemos la presencia de una corriente fría bastante suculenta, que es la corriente de Humboldt. Y esta corriente de Humboldt nos puede ayudar a nosotros si nosotros nos pusiéramos serios a estudiar las ventajas que tiene el uso de la energía eólica. La solar también. Hoy en estos días, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, estamos viendo claramente el uso de esta energía a través de los paneles solares. ¿Qué es la energía solar? Es la energía obtenida, es el recurso obtenido directamente por la luz solar. También otro tipo de energía importante es la biomasa.
Esta se obtiene a partir de materia orgánica o desechos como la madera. En general, la energía eólica, la solar, la geotérmica o la biomasa son energías de carácter no convencionales, amigables con el medio ambiente, a diferencia de las convencionales que comúnmente conocemos como el carbón, el gas natural, el petróleo. Si por ejemplo nosotros extrayésemos todo el recurso petrolífero que tenemos, vamos a hacer un daño tremendo a nuestro medio ambiente. Si agotásemos las reservas de petróleo que hay en Magallanes, por ejemplo, provocaríamos desabastecimiento de petróleo en nuestro país. Chile uno de los grandes problemas que tiene es la disponibilidad de energía, aún teniendo muchos elementos que nos posibilitarían pensar en algún proyecto para mejorar este problema que nosotros nos embarga como chilenos. Otra energía que no se ha pensado es la energía mareomotriz, que es el producto de las olas del mar. Si ustedes pueden apreciar en los balnearios, los mares chilenos no son aguas calmadas. Es como una dicotomía que se produce. Si bien nuestro océano se llama Océano Pacífico, en nuestras costas podemos ver la presencia muy fuerte de las olas. No se le ha dado la vista para poder determinar este tipo de energía. Otra fuente de recursos que tenemos en el país es la ganadería. Básicamente, ¿qué es la ganadería? La ganadería es la crianza de ciertas especies de mamíferos, aves o abejas, como dice la lectura, que nos permiten tener para la producción, ya sea la carne extraída de estos animales. En Chile, la mayor fuente proviene de las vacas o bovinos, el ganado de bovino. ¿De dónde se concentra la mayor cantidad de ganado bovino? Es en la región de los lagos. Ahí la producción de leche, todos los derivados de los bovinos o vacunos forman parte de la región de los lagos. La ganadería a través de los porcinos o los cerdos, la mayor producción de nuestro país se puede apreciar en la región de O'Higgins, en nuestra sexta región. Es comúnmente ver en la carretera de la fruta cómo los cerdos son llevados a las diversas empresas. Existen lugares de crianza de estos y la sexta región se categoriza por la producción de ganado porcino. La producción de ganado ovino o la producción directamente desde las ovejas comúnmente la podemos observar en la zona de Magallanes de nuestro país. Ahí la concentración de ganado ovino es tremendo. ¿Cuál es la ventaja que hay en Magallanes? En las pampas, la mayor cantidad de pampas que existen en Magallanes permiten el desarrollo de este ganado ovino. En cambio, donde se produce la mayor cantidad de ganado caprino, que son el ganado de producto de las cabras, lo tenemos en la región de Coquimbo. Si ustedes hacen un viaje a dicha zona, las cabras viven en zonas rocosas. Las cabras viven, ¿por qué? Porque a diferencia de las ovejas, las cabras van depredando el medio ambiente, el tipo de pezuña que van teniendo y cómo van extrayendo el pasto es propio de la zona más rocosa, porque la cabra, a diferencia de la oveja, se traslada, le gustan las alturas. Entonces la zona de Coquimbo podemos apreciarla directamente en el complejo montañoso andino costero, que es la característica principal de los valles transversales que abarcan desde la cordillera de los Andes
hacia la cordillera de la costa. Se confunden un poco estos valles, este complejo montañoso. Entonces la montaña permite el asentamiento de ganado caprino. Es común que los derivados de la cabra en Coquimbo, en Illapel, en esta zona, usted mientras va por la carretera se va dando cuenta que se venden quesos de cabra. Todos los derivados de la cabra usted lo puede encontrar en la zona de Coquimbo. Pasamos a lo que es ahora el recurso agrícola. Básicamente la agricultura es propia de la depresión intermedia. En esta zona del relieve se caracteriza por la riqueza de los nutrientes en el suelo, suelos aptos para el cultivo. Dentro de lo que es la agricultura tenemos que hacer una distinción entre lo que son los cultivos anuales y las hortalizas. Los cultivos anuales incluyen lo que son los cereales, los tubérculos, los cultivos industriales. Los cultivos industriales necesitan un proceso antes de ser consumidos, mientras que las hortalizas son productos altamente demandados. Si ustedes, por ejemplo, llegan al verano, se van dando cuenta que el choclo, los tomates, la lechuga son especies que comúnmente se demandan en el país. Si ustedes observan el gráfico de la distribución de cultivos anuales y hortalizas, de acuerdo a lo que establece el Instituto Nacional de Estadística, de la producción agropecuaria entre el año 2017 y 2018, podemos encontrar que con azul pertenecen a todos los cultivos anuales. Podemos ver la región de la Araucanía, que más o menos el 40% de sus tierras está destinada a la producción de lo que es el cultivo anual. Básicamente lo que son las legumbres, lo que son tubérculos, papas, por ejemplo. La zona de la Araucanía más o menos ocupa el 40% de sus tierras. Si vemos en el gráfico acá, el que le sigue es la región metropolitana, pero la región metropolitana, como está marcada acá en el gráfico, produce la mayor cantidad de hortalizas, productos altamente demandados. Es cosa de ir en tiempos estivales y ir a La Vega Central, por ejemplo, y nos encontramos con una variedad de productos de hortalizas que son muy demandadas por las personas. La región de O'Higgins, la región de Coquimbo, más o menos le sigue la región del Maule, más o menos en porcentaje siguen a lo que es la región metropolitana en la producción en tierras destinadas. Si ustedes pueden apreciar, la región metropolitana destina el 30% de sus tierras para el cultivo de hortalizas, mientras que la región de O'Higgins aproximadamente un 15% más o menos. Coquimbo está más o menos bordeando la cantidad que tiene la región de O'Higgins, al igual que la región del Maule, que tiene un poquito menos. Entonces este recurso natural, el recurso agrícola, hay que hacer estas dos distinciones: cultivos anuales y los que son hortalizas. Niños, como acaban de darse cuenta, dentro de toda la explicación que di en esta cápsula, podemos sacar como conclusión el hecho de que Chile tiene una variedad de recursos naturales, tiene una infinidad de recursos energéticos que, si bien no son aprovechados propiamente tal, en nuestro país, como crítica, si podríamos decir al respecto, no pensamos que los recursos naturales tienen un tiempo determinado. Si no se difunden políticas amigables con el medio ambiente, vamos a desaprovechar la oportunidad de desarrollarnos como país.
Si no usamos energías amigables con el medio ambiente, no despilfarramos los recursos que tenemos, ya sea minero, ya sea agrícolas, ya sea los recursos energéticos que aprendimos hoy en este día, ya sea los ganaderos, nos vamos a percatar que en un tiempo van a escasear y lo más triste es que vamos a ser afectados por una crisis económica. Si en este día no incentivamos con mucha rigurosidad el uso racional del agua, por ejemplo, ya estamos con problemas en los veranos. Básicamente la carencia de lluvias, de precipitaciones en el tiempo, está generando un problema grave en nuestra zona, en nuestro país. La actividad que yo les di para esta etapa de la sesión de actividades que hay en el colegio, yo les pedí que desarrollaran una especie de afiche referente a lo que es los recursos naturales y económicos presentes en nuestra zona central, específicamente en la región de O'Higgins. La creatividad era parte de este trabajo, pero principalmente, niños, yo quiero que piensen un poquito a través de la información que extrayeron, a través de los diversos medios que ustedes consultaron, básicamente que ustedes sean la generación que promueva el buen desarrollo, de ser amigos con el medio ambiente. Si en este tiempo no le ponemos un freno al uso indiscriminado de los recursos naturales, en un tiempo futuro esto nos va a afectar, y nos va a afectar muy fuertemente.